¿Sabían que el idioma español tiene casi 300,000 palabras? Sin contar variaciones, tecnicismos o regionalismos. Pero en nuestra vida cotidiana utilizamos solo y con suerte unas 300, es decir, un 0.10%. Por otra parte, el diccionario de la lengua española tiene 93,111 palabras. Los significados de las mismas dependen de su uso, pero cuando nacemos ya hay usos establecidos que con los años reproducimos inconscientemente. La lengua transmite valores y no está hecha solo por los hombres, también lo está por nosotras las mujeres. Las buenas costumbres norman también valores, actitudes, comportamientos y gustos. Con los tiempos modernos y la comunicación electrónica, estas buenas costumbres nos llevan a patrones de conducta que son bien cuestionados. Y uno de ellos es la forma en que nos expresamos. El tener mayores recursos de expresión verbal depende de cada persona. Para alguien culto puede llegar a usar 500 palabras. Un periodista o escritor quizá llegue a las 3,000. Aunque el Vox Populi diga que en un solo día una mujer puede decir hasta 27,000 palabras y el hombre 10,000. La pregunta entonces es, ¿en qué momento perdimos la precisión para expresarnos y perdimos de vista que la palabra es la herramienta que nos abre el camino social y laboral? Hola, ya estamos en Mujeres 360 y qué bueno que usted está con nosotros porque hoy vamos a platicar de las buenas costumbres. Las buenas costumbres al hablar, que yo no sé usted qué piense, pero yo creo que las hemos ido perdiendo. En algún momento de la vida esto se ha ido perdiendo. ¿Cuáles son los factores que influyen en esto? Lo vamos a definir el día de hoy, así es que quédese con nosotros. Y para hablar de las buenas costumbres, ahora sí que al hablar tenemos 3 invitadas de lujo que quiero presentárselas. Está con nosotros la doctora Georgina Barraza, ella es doctora en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Georgina, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación, espero que los disfrutemos muchísimo. También está con nosotros Guadalupe Loaesa, periodista y escritora. Guadalupe, hola. Muchas gracias también por la invitación, una muy buena ocasión para hablar cómo se ha perdido. Sí. La elegancia del lenguaje. Y nos acompaña también María del Pilar Montes de Oca, directora de la revista Algarabía. Pilar, ¿cómo estás? Pues muy bien, a mí me encanta hablar de palabras porque además, pues Algarabía es una revista que, la verdad, su tema central son las palabras, entonces... Es una algarabía en palabras. Exactamente. Muy bien, bueno, pues los invito a que las conozcan más. Georgina Barraza, doctora en Lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado durante más de una década en los trabajos de la Academia Mexicana de la Lengua como gramática especialista en español. Dirige el Seminario de Investigación del Lenguaje No Verbal en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. María del Pilar Montes de Oca. Es lingüista de profesión y de vocación, además de ser la directora de Algarabía, empresa editorial de contenidos, lenguaje y divulgación cultural. Es autora y compiladora de varios libros como El Manual para Escribir Bien, De todo excepto feminismo y El Chingonario. Es especialista en el uso coloquial de la lengua, en el poder que tienen las palabras y en tópicos coyunturales vinculados con el ser humano. Guadalupe Loaesa, periodista y escritora, reconocida por su aguda crítica de la sociedad mexicana. Actualmente colabora semanalmente con la revista Siempre y 3 veces por semana con el periódico Reforma. Ha participado en más de 300 pláticas, mesas redondas, debates, simposios, etc. Ha publicado 45 títulos entre recopilaciones de textos, ensayos, narrativo y cuento. Entre otros reconocimientos,
Ha recibido la Orden de la Legión de Honor en grado de caballero, conferido por el gobierno de la República Francesa. Le fueron otorgadas las medallas Jaime Sabines y Agustín Lara, así como el Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo 2010, en la categoría de libro biográfico Mi novia la tristeza. Oigan, a lo mejor voy a empezar con una pregunta muy general, pero ¿de veras qué mal hablamos? ¿O qué poco lenguaje tenemos? ¿Qué ha pasado, Guadalupe? Pues yo creo que hay varios factores. Yo le atribuyo mucho a las redes sociales, 140 palabras. Imagínate expresarte una idea, 140 palabras. Le atribuyo igualmente al habla los medios electrónicos, que también se ha perdido mucho el rigor, el vocabulario y demás. Y bueno, los tiempos que estamos viviendo, la juventud que cada vez abrevia, se dice abrevia, ¿ves las palabras? Más las hacen cortitas y también mucha influencia de los Estados Unidos, ¿no? De mucho vocabulario que hemos importado. Así es que mi referencia inmediata pues, son las niñas bien. Y la nueva generación de las niñas bien, es decir, las nietas de las que escribí hace muchos años, bueno, pues hablan muy mal, ya no leen, no se concentran en lo que dicen, sería que siempre están como en la luna, no le ponen atención al lenguaje, es una pena, de verdad, sí se ha deteriorado mucho. Muy bien. Pilar, Georgina. Pues mira, ahora que estaba escuchando a Guadalupe, yo creo que sí tiene razón en la parte de que el soporte mediante el cual nos comunicamos en la actualidad, por supuesto que ha influido en un cambio. Pero estos préstamos, por ejemplo, préstamos del inglés, que son muy comunes en el español de México, particularmente en el de México, en realidad los vemos como algo dañino, cuando hay otras lenguas que los préstamos, el inglés, por ejemplo, es una lengua que constantemente acepta préstamos y no solamente los acepta, sino que los integra a su lexicón completo. Entonces, también la percepción que tenemos de cuánto ha cambiado el lenguaje o cuánto se ha deteriorado es muy interna. Yo escucho a españoles que dicen, es que los americanos hablan muy bien, nosotros hablamos con muchos tacos, que son las malas palabras. Sí. Y hay incluso dialectos que se consideran mejores en el español de América, como por ejemplo los colombianos se cree que hablan muy bien. Y cuando nosotros hablamos de nosotros mismos decimos, no, es que hablamos muy mal. Yo creo que sí estamos en un proceso de cambio donde se nota muchísimo más la diferencia entre generaciones y evidentemente sí es por los nuevos soportes con los que los jóvenes están comunicando, que nosotros, nuestras generaciones, pues sí, los usamos, pero no nacimos con ellos. Claro, ¿leíamos más antes, Pilar? Pues mira, yo creo que voy a retomar un poco lo que estaba diciendo Georgina. La lengua va a cambiar siempre, ¿no? Lo único constante es el cambio. Por eso no hablamos latín. Si la lengua no cambiara, sí, claro. No hablaríamos latín, ¿no? La lengua va cambiando. Tú que estudiaste diacronía, lo sabes mejor que nadie. Se va enriqueciendo. Se va enriqueciendo y se va empobreciendo y a la vez se va enriqueciendo. Es decir, hay digamos, una erosión de las palabras que luego retoman otro significado, ¿no? Entonces hay palabras que van perdiendo el significado original, como por ejemplo adolescente, que la usaban en el siglo de oro como una palabra muy rara. Hoy en día es una palabra común y corriente de todos los días, ¿no? El que adolece de algo, ¿no? El que le falta algo, el que padece de algo. Entonces, sí, las lenguas van cambiando y todo el tiempo van a cambiar a nivel de sociocultural, ¿no? No habla igual un campesino que un médico, ¿no? A nivel, digamos, geográfico, no habla igual un colombiano que un español. Dicen que los españoles tienen la obligación patriótica de pronunciar mal todas las lenguas, empezando por la propia. O un mexicano. Y a nivel de el tiempo, o sea, el tiempo, es decir, la abuelita usa arcaísmos que te decía fuera del aire, que son palabras, ¿no? Pues como zaguán o no me convidaron, el saltito de cama, ¿no? Y cosas así que hoy en día los jóvenes ya no usan o que no les entienden. Jaletina, ¿no? Contra gelatina y cosas así que pasan en el lenguaje y van cambiando. Entonces, sí es cierto que siempre va a cambiar. Ahora, lo que también es cierto es lo que dice Guadalupe. Es decir, el soporte que tienes si no lees, pues es que tu lexicón o tu vocabulario se va haciendo cada vez más reducido. Y obviamente empiezas no solamente a hablar menos, sino a entender menos. Y a estructurar peor las ideas.
Sí, claro, a porque expresarte con más dificultades. claro, porque además Dices, o sea, o o sea. Cosa. Sí, osa. Cosa, el cosito, la cosa, la cosa, Ah, la la cosa. cosa. El S. Para no encontrar, porque no encuentras sinónimos, ¿no? Sí. Claro, porque no tienes vocabulario, porque no lees. Yo tengo una idea de que el leer te abre oportunidades en la vida y te hace entender mucho de lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Sí, incluso, mira, los diarios de México también ha cambiado mucho el lenguaje. Hay titulares que dices, pero ¿cómo? No entiendo qué quiso decir, porque lo resumen, ¿sabes? Lo que Lo ponen en presente indicativo, ¿no? Exactamente. Sí. ¿No? Cesa, el PRI, no sé qué, Sí. Cesa. Entonces, ¿por qué Sí. empiezan Sí, con el primero verbo? con la acción, ¿Y luego por qué el verbo? sujeto. O sea, solo es español. Entonces, todas esas influencias, pues sí, son negativas. Si tenemos la oportunidad de leer, es obvio que vamos a enriquecer en primer lugar nuestro vocabulario. Yo recuerdo que mi mamá nos decía que había que leer, aprenderse de memoria 5 palabras diarias. Yo decía, yo cuando tomaba el diccionario, sí tengo que aprender 5 palabras, ya, pero apenas iba a la B, yo decía, no, ya me cansé, ¿qué es esto, no? Pero sí poner un poquito más de interés, hacer incluso, no cursi, desde luego, pero hacer un vocabulario un poquito más florido, tratar de buscar sinónimos al escribir, ¿me entiendes? No lo facilito, lo superficial. Claro. Y sí es una pena, pero fíjate, el hablar, qué tan rico ha de ser nuestro hablar según el estado en donde vivimos, que los ferrocarrileros, bueno, hoy estoy hablando bueno, los que conocen el ferrocarril, tienen un vocabulario muy rico porque van de ciudad en ciudad. Entonces tienen un vocabulario riquísimo. ¿Me entiendes? Porque tienen expresiones, no sé, de Jalapa y luego expresiones de... No leen, pero escuchan. Escuchan. Saber escuchar también es muy importante. Claro. No, y ahora lo que decía Guadalupe es interesante porque dice, hay gente que escribe libros, Sí. que ha escrito más libros de los que ha leído. Porque ahora cualquiera puede escribir, o sea, sí. cualquiera. Y en cualquier sea parte puedes estrellita de publicar. televisión o locutor o porque son youtubers o porque... No, entonces escribe. Entonces, imagínate, también depende mucho lo que lees. Porque si lees un libro de estos personajes, pues tampoco te va a enriquecer nada. Claro. No, ahorita, fuera del área de Guadalupe, nos estaba diciendo que está haciendo una investigación para un libro que va a hacer. Sí, claro. O sea, hay que investigar y hay que leer para poder escribir. claro. O sea, yo para este libro, es que no me entiendes, pues consulté miles de fuentes, no Claro. solamente lingüísticas, sino además, digamos, investigación de campo o cuando sí. tú haces una tesis. La gente le ha dado por lo fácil. Sí, por porque lo además- rápido, por lo expedito y ya Y tengo. esta- Y volvemos a otra cosa, no es nada más, por ejemplo, Twitter o Facebook. El blog, que es el soporte más extenso del que sí, podríamos claro, hablar, sí. que es el tipo de texto que más se lee. Sí, claro. Y ya es un Ese tiene que documento. ser muy breve, muy conciso y no necesariamente lo terminamos. Es más, empezamos a correr la pantalla y, ay no, ya me da flojera, está muy largo. Y No, un sale. blog debe El tener miedo 30 al palabras, renglón 300, seguido, sí. ¿no? exacto. Que hay en estas generaciones millennials y hacia la iGen, que son mis hijos, que son nacidos entre 1999 y el año 2018, todavía está por nacer ahora, y la anterior millennial, del 83 al 99, esas generaciones tienen una cosa que se llama la fobia al renglón seguido. O sea, no poder, cuando ven un texto que tiene muchas letras, Sí, ay un no, yo libro, esto no así. lo vale. A ver, No, mira, yo esto no lo vale. Sí, como voltealo, ¿no? O sea, Es ¿por como qué hablo esto? ver esto. Como por, o sea, no. Sí, cuando, claro. cuando nosotros leíamos en Sepan Cuántos, en la doble columna, En el leíamos Papel muchísimos Revolución. libros en papel revolución, en esténciles, ¿no? O sea, galeras. Bueno, para tú traías corregir. ahorita un libro de sepan cuánto. De sepa- muy buena Justamente. traducción. La vida en México de la Marquesa Calderón de la Barca, A una ver, y cronista. ese es de doble columna, Es de ¿cierto? doble columna, mira. Mira, ve. Y ven el tamaño de la letra. Y el tamaño de la letra muy pequeña, pero es una narrativa tan agradable, que fluye tanto que ya, si no te importa. Ahora, díganme una cosa. Exacto. Sí. Como, ahora sí que como te ven, te tratan, como te expresas, te tratan ya hoy en día. Claro. Por claro, supuesto claro, que sí. Es más, si no somos conscientes o las generaciones nuevas no son conscientes de que no es asunto de que terminen una licenciatura, salgan y yo ya voy a ser director de cualquier empresa, que también esa es una noción muy extraña que tienen los jóvenes. No tienen la tolerancia a la frustración y a la espera.
Sí. que es un asunto de la sociedad misma. Necesitan hacerse todas las cosas rápido. Y al mismo tiempo, si no se dan cuenta en qué forma codifican los mensajes hacia las otras personas, no van a tener las respuestas que quieren. Por supuesto que el léxico que estamos utilizando aquí para grabar es completamente distinto que el que utilizamos con la familia, con los amigos, y tenemos que cambiar de registro. Nosotras quizás si nos vamos a tomar un café, Es otro. vamos a estructurar un código diferente. Claro. ¿Saben qué? Es que yo doy clases y me llama mucho la atención, a mí me ha tocado en muchas ocasiones ir atrás de grupos de alumnos y alumnas y los escuchas hablar y dices, ay caray, ¿no? Te preguntas, ¿es porque no leen? ¿Es porque se van siempre sobre lo rápido? ¿Es falta de vocabulario? ¿O es una forma de entablar relaciones, pero que con el tiempo dices, a ver, así no se van a hablar o no les va a gustar que les hablen dentro de 5 años? Claro. Es que de lo contrario, si no Se hablan adquieren terrible. este vocabulario, estas expresiones que a veces nos resultan tan chocantes, y se siente que no están integrados o les hacen bullying. Si hablan un poquito así, sí. Con alguna más palabra más, digamos, dominguera. decir expedito en lugar de rápido, o decir Exactamente. no, pues Sí. Se van a burlar de ellos. se van a burlar de Sí. ellos. Entonces, para pertenecer. ¿El ¿no? lenguaje es pertenecer? Claro, Totalmente. por supuesto, Claro, por es supuesto. parte de eso. Entonces, Es comunicar, es pertenecer, es exacto. identidad. Entonces se dice, no, pues yo tengo que utilizar ese vocabulario, porque yo veo mis nietos, bueno, ya tengo uno de 15 años, pero yo veo las más chiquitas, mi nieto es más reservado, más cuidadoso en su hablar, pero las más chiquitas ya se expresan cuando se enojan, lo que ven en la televisión, cómo hablan en la tele, ¿me entiendes? Eso es muy llamativo. Es terrible. Muy llamativo. Mira, y además también es interesante porque en el caso de los jóvenes, ¿por qué no entran palabras de juventud en los diccionarios? Porque esas no estamos seguros de que vayan a permanecer con el tiempo, porque qué los interesante. jóvenes crean léxico para identificarse y distinguirse respecto Sí, a la viene aquí, generación los anterior, adolescentes. los papás. Entonces, yo me acuerdo que muy probablemente cuando era joven todavía se decía qué hongo. Si yo le digo ahora qué hongo a un muchacho, me dice, pues ¿cuál de todos los hongos? Sí, no, Cambió a bueno. qué onda. Y ese léxico se va 2, perdiendo. 3. ¿Cómo estuvo la fiesta? 2, 3. Sí. De mi época. X, ¿no? 2, 2. X. Ahora ya esas cosas no se usan. Sí. Ya están pasadas, ¿no? Y eres chavarruca. Y hay una cosa interesante que también tiene que ver con esto. Vamos a hacer una cosa. Pilar, tenemos que hacer una pausa, Y te pero lo- de manera muy elegante, por favor, manda una pausa. Vamos a ir a un corte y volvemos aquí en Mujeres 360. Qué bien hiciste.